Esto ocurrió hace varios veranos, cuando todavía vivía en la casa de mi infancia con mis padres. Yo tenía 17 años. Un fin de semana cualquiera, mis padres se fueron durante unos días sin llevarme con ellos, lo cual era bastante inusual. Eran del tipo de personas que siempre estaban en casa, constantemente ocupados manteniendo todo en orden y rara vez se tomaban un tiempo para ellos. En todos mis años viviendo allí, no podía recordar una sola vez en que se hubieran ido juntos de viaje. Naturalmente, decidí aprovechar esa oportunidad única y invité a MJ, mi novia de aquel entonces, a pasar el fin de semana conmigo. Era una de esas raras ocasiones en las que tendría la casa completamente para mí, sin interrupciones. MJ tenía un lado juguetón y travieso que hacía que todo fuera un poco más emocionante de lo que debía. Admito que esa fue una de las razones por las que no funcionamos, pero no voy a entrar en ese tema ahora. Conociéndola, debí haber previsto lo que ocurriría esa noche. En cuanto vio la piscina climatizada brillando en el jardín, sus ojos se iluminaron con una chispa de picardía. Me dijo que deberíamos nadar desnudos, sonriendo como si fuera la idea más obvia del mundo. Le dije que los vecinos podrían vernos, pero me insistió y me recordó que probablemente no volveríamos a tener una oportunidad como esa. Habíamos nadado muchas veces antes, pero nunca habíamos hecho algo tan atrevido. Al menos yo no. Siempre había sido el chico educado y bien portado. Incluso ahora, a veces me regaño por ser demasiado amable. En fin, después de mucho insistir, MJ logró convencerme. Su entusiasmo era contagioso. Al poco rato, ya estábamos en la piscina, riendo y salpicando bajo el cielo nocturno. Fue un momento realmente romántico, por cursi que suene. El agua estaba cálida en contraste con el aire fresco del verano, y todo se sentía perfecto, casi irreal. Déjame describir rápidamente la casa. La piscina estaba justo frente a unas grandes ventanas que daban al salón principal. Como estaba oscuro afuera y las luces de adentro seguían encendidas, teníamos una vista perfecta del interior. Era como mirar dentro de una casa de muñecas iluminada. Lo sé, suena raro, pero si vieras una foto, lo entenderías. Por un tiempo, esa vista me hizo sentir seguro, como si todavía estuviéramos conectados a la casa mientras flotábamos fuera en nuestra propia burbuja. Pero esa sensación no duró mucho. En un momento, mientras MJ hablaba de algo que ni siquiera recuerdo, miré hacia las ventanas y me congelé. Vi lo último que esperaba ver. En una de las paredes del salón, había una sombra. Era tenue, pero claramente visible, y supe que era una sombra real por la forma en que se movía. La vi alejarse, como si alguien estuviera caminando hacia el interior de la casa. El corazón me empezó a latir con fuerza. Sentí una oleada de pánico, pero no quise asustar a MJ. Le susurré que teníamos que salir de la piscina. No preguntó nada, simplemente me siguió rápidamente. Le dije que se escondiera en la caseta de la piscina, que apagara la luz y no hiciera ningún ruido hasta que yo volviera. Su actitud juguetona había desaparecido por completo. Se notaba que estaba aterrada, pero lo estaba manejando muy bien. Asintió y entró sin decir una palabra. Yo abrí la puerta trasera con mucho cuidado y entré a la cocina. Iba a encargarme de la situación solo. Así me habían criado mis padres. Agarré un cuchillo que había en una tabla de cortar y comencé a recorrer la casa. Alguien había estado allí, eso era evidente. Empecé a notar pequeños detalles que no tenían sentido. Una silla del comedor ligeramente movida, un marco de fotos torcido, una taza en la encimera que no recordaba haber usado. Cosas que ningún ladrón lógico perdería tiempo en hacer. Empecé a considerar la posibilidad de que no estuviera buscando a un ladrón. Mi ritmo cardíaco era una locura. Sentía que alguien iba a abalanzarse sobre mí en cualquier momento, pero nunca pasó. Revisé cada habitación de la planta baja y no encontré a nadie. Todas las puertas estaban cerradas con llave y las ventanas bien aseguradas. No tenía sentido. Si alguien había estado dentro, donde estaba ahora. Cuanto más caminaba por la casa, más se desvanecía mi valentía. Finalmente, decidí llamar a la policía. Llegaron rápido e hicieron una revisión completa de la casa y del patio, pero tampoco encontraron nada. Sin signos de entrada forzada, sin huellas en el jardín. Nada. Un oficial sugirió que tal vez había ahuyentado al intruso, pero no me convenció. Ya era muy tarde para hacer algo más. MJ y yo estábamos demasiado asustados como para quedarnos, pero no teníamos otra opción. Cerramos con llave todas las puertas, atrancamos la habitación y tratamos de dormir. Alrededor de las 4 de la mañana, me despertaron unos crujidos en el piso de arriba. Al principio pensé que lo estaba imaginando, pero el ruido era demasiado claro. Alguien se movía por el segundo piso.
Escuché un rato más y oí pasos bajando por las escaleras, como si la persona intentara salir. La adrenalina se apoderó de mí. Agarré el cuchillo que había dejado en la mesita de noche, le dije a MJ que no se moviera y salí corriendo del cuarto. Me moví tan rápido y silencioso como pude, pero cuando llegué a la puerta principal, ya estaba abierta. Quienquiera que estuviera allí, ya se había ido. Ni siquiera llamé de nuevo a la policía. No serviría de nada. Aseguré todas las puertas y volví a la cama. A la mañana siguiente, entendí el alcance de lo que había pasado. Todas las cuchillas de cocina habían desaparecido. Todas, lo cual no es algo que una persona racional haría. También se llevaron dinero en efectivo, algunos relojes y aparatos electrónicos pequeños. Pero fueron los cuchillos lo que me dejó marcado. Sentía que quien había entrado en la casa había dejado un mensaje, aunque nunca supe cuál era. Cuando mis padres volvieron y les conté lo que había pasado, sorprendentemente lo entendieron. No soy alguien que se asuste fácilmente, nunca lo he sido. Así que esta experiencia no me afectó demasiado, pero incluso ahora, sigo reconociendo lo extraño que fue todo. Nunca supe cómo entró esa persona, ni dónde se escondió mientras la policía revisaba la casa. Es una de esas cosas raras que se quedan contigo para siempre. Esto ocurrió el año pasado durante el fin de semana del Holibas. Estudio en Rowan University, y para quien no lo sepa, Holibas es el gran festival de primavera de Rowan. Es como nuestro pequeño Coachella. Se celebra cada abril en Holybus Green, justo cerca de la histórica mansión Holybus. Hay atracciones de feria, food trucks, juegos en el césped y un concierto con un artista sorpresa. Toda la universidad asiste. Se supone que es el día más divertido del año. Yo estaba en segundo año en ese entonces y, como muchos otros estudiantes, me quedé hasta tarde esa noche. Rowan está en un barrio suburbano bastante tranquilo. Glassboro no se siente peligroso, incluso a las 2 de la madrugada. Por eso no pensé mucho en ello cuando salí del dormitorio de un amigo y empecé a caminar solo de vuelta a Chestnut Hall. Lo que no sabía era que, más temprano esa noche, sobre las 12:30 de la noche, un grupo de personas enmascaradas, unas 10, tal vez más, había sido visto golpeando puertas y andando en bicicleta por el campus, incluso frente a Chestnut. Personalmente no vi nada de eso, pero al parecer fue lo suficientemente alarmante como para que la gente lo estuviera publicando en redes sociales. Yo no vi ninguna de esas publicaciones. Solo quería volver a mi habitación. Eran como las 2:30 de la madrugada cuando entré en Chestnut Hall. Caminaba hacia las escaleras cuando vi a alguien sentado en el salón común. Eso en sí no era raro. En los dormitorios siempre hay gente despierta. Pero este tipo llevaba una máscara. No una mascarilla, sino una máscara negra de esquí. Y no estaba haciendo nada. Solo estaba sentado ahí, completamente en silencio. Me tomó un segundo procesarlo. Me quedé paralizado en la entrada del salón. No tenía idea de qué hacía ahí ni por qué llevaba máscara, pero me dio muy mala espina. Y entonces se levantó de golpe y se giró hacia mí. No lo pensé. Eché a correr por el pasillo y me metí en el baño más cercano, cerrando la puerta con llave. Me quedé ahí al menos 5 minutos, hasta que todo el edificio volvió a quedarse en silencio. No quería parecer paranoica, pero algo en mi interior me decía que algo iba mal. Abrí la puerta con cuidado y me asomé. No había nadie. Pensé que se había ido. Salí, caminando con calma para no alterarme más, y me dirigí hacia la otra salida del edificio. Entonces lo vi de nuevo. Todavía estaba en el salón. Todavía enmascarado. Y esta vez, estaba justo enfrente del camino que tenía que tomar para salir. Su bicicleta estaba apoyada contra la puerta y una silla estaba trabada entre la pared y el marco, como si la hubieran puesto allí a propósito. Tenía gas pimienta en mi llavero. Lo saqué y lo sostuve frente a mí. No apunté ni amenacé. Solo quería que supiera que lo tenía. Caminé junto a él. No intentó detenerme. Ni siquiera se movió. Era como si quisiera que lo viera. Como si el miedo fuera el objetivo. No miré atrás. Empujé la otra puerta y salí del edificio. Estaba a medio camino hacia Magnolia cuando escuché el sonido de bicicletas detrás de mí. 3 personas más, también enmascaradas, se acercaron pedaleando a mi lado. No me tocaron ni intentaron agarrarme, pero se burlaban, reían y decían cosas que no lograba entender. Sé que eso puede no sonar tan grave, pero algunos de ellos agitaban lo que parecían ser armas. Tal vez eran de juguete, o de airsoft, pero claramente querían intimidarme. Traté de ignorarlos, aunque lo sentía demasiado cerca. Apenas fuera de mi alcance. Cuando llegué a Magnolia, envié un mensaje a un amigo para que viniera a buscarme. Me acompañó de regreso a Chestnut,
y eso me hizo sentir mucho más segura. Por suerte, los ciclistas ya no estaban. No llamé a la policía esa noche. No me hicieron daño, pero estaba aterrada. No sé explicar del todo por qué. Al día siguiente le conté todo a mi madre, que terminó haciendo el reporte. Más tarde, algunos de mis amigos me escribieron diciendo que también habían sido abordados por un grupo de encapuchados, y que algunos sacaron armas. Nadie salió herido, pero fue suficiente para que la policía del campus empezara a tomarlo en serio. Se han dicho muchas cosas sobre quiénes eran. Algunos creen que eran chicos del barrio intentando asustar a la gente. Pero lo que más me sigue inquietando es pensar que un grupo de personas armadas y ajenas a la universidad logró colarse en el edificio donde yo vivo. Desde entonces, tengo miedo de volver sola a casa. Siempre creí que las historias de fantasmas eran solo eso, historias. Pero algo que me pasó hace unos años todavía me hace cuestionar todo. Era verano y estaba visitando a mis abuelos en un pequeño pueblo del sur. Ellos vivían en una casa antigua, con techos altos, suelos de madera que crujían y un desván a que nadie subía. Desde niño me había intrigado ese desván, pero mi abuela siempre me decía que no había nada interesante allí arriba. Sin embargo, esa noche, algo me hizo subir. Desperté de madrugada por un sonido extraño, como pasos arrastrándose justo encima de mi habitación. Pensé que quizá era uno de mis abuelos, pero cuando salí al pasillo, la casa estaba completamente a oscuras. La puerta del desván, que siempre estaba cerrada, ahora estaba entreabierta. Tomé una linterna y subí lentamente las escaleras. Cada peldaño crujía como si gritara que no lo hiciera. Al llegar arriba, el aire era frío, mucho más que en el resto de la casa. Iluminé con la linterna alrededor del desván. Polvo, cajas viejas, muebles cubiertos con sábanas, y al fondo, algo que no debería haber estado allí. Era un espejo antiguo, enorme, apoyado contra la pared. Lo raro era que no recordaba haberlo visto antes. Me acerqué para mirarme, pero al encender la linterna directamente hacia él, mi reflejo no me devolvió la mirada. Mi reflejo sonreía. Di un paso atrás, y la figura en el espejo no se movió. Estaba inmóvil, sonriendo con una mueca oscura, como si disfrutara viéndome temblar. En ese momento escuché un susurro detrás de mí. Me giré de golpe, pero no había nadie. Al volver a mirar al espejo, la figura ya no estaba. Salí corriendo del desván, bajé las escaleras casi cayéndome, y cerré la puerta con fuerza. Desde entonces, nunca más subí allí arriba, pero a veces, por las noches, aún escucho cómo cruje el piso del desván, como si alguien, o algo, todavía me esperara al otro lado del espejo. Si has llegado hasta aquí, tal vez ya sea demasiado tarde para volver atrás. Pero aún puedes salvarte. Dale like si te atreviste a escuchar hasta el final, y suscríbete para no perderte lo que viene. Porque esto apenas comienza.